Poderoso Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permites acercarnos en esta hora, Señor, a través de tu palabra, para aprender, Señor, esas insondables riquezas de tu verdad que están a través de tu escritura. Y nos gozamos en el nombre de Jesús, porque tú nos hablarás, Señor, en este tiempo, confortarás nuestro corazón, Señor, y establecerás tus propósitos en nuestra vida. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos y todos los que están viendo este video y que están analizando, Señor, cada palabra, cada versículo, Señor, que está en esta carta a los romanos, Señor. Y damos gracias porque sé que tiene que confortar y aún, Señor, volver a establecer los fundamentos, Señor, de la salvación a través de la fe que es a través de tu Hijo Jesucristo. Nos gozamos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Gracias, poderoso Dios, Padre eterno. Amén, amén y amén. Bien, en este día tenemos el capítulo 5. Vamos a analizar de esta carta a los romanos, por lo cual comenzamos leyendo en el verso 1, cuando la escritura comienza a darse a conocer a nuestra vida, diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que este pasaje nos quiere dar a conocer es que nos enseña a entender que dice que estamos justificados por la fe en lo que Dios habría de hacer en nosotros. O sea, estamos hablando que estamos confiando en su palabra, porque a través de ella hemos sido fiel, y a lo que prometió que él haría es a los que serían fiel a través de qué, a través de una vida de obediencia. Y en esa vida de obediencia reconocemos el sacrificio que Jesús hizo por el pecado. Él nos haría una nueva oportunidad para volver a acercarnos a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros podamos reconocer que efectivamente Dios ha estado preparando desde ya de antemano un camino nuevo, preparado desde aún antes de la fundación del mundo. Eso nos hace ver que lo que está expresando el libro de Romanos es nada más y nada menos que el conocimiento, el reconocimiento, diríamos así, de lo que Dios está obrando en nuestra vida. Por eso que la escritura se muestra de esta forma, se manifiesta de esta manera, para que nosotros podamos comprender lo que es esa grande gracia que Él tiene. Si nosotros miramos el verso 2, vamos a encontrar una conexión muy importante con el verso 1. ¿Por qué? Porque en el verso 1 apertura el propósito de Dios para nuestra vida. Pero en el verso 2 dice esta verdad: por quien también tenemos entrada, dice, miren ese verso, por quien también tenemos entrada al trono de su gracia, dice la palabra. Dice, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire, marquemos un poco este énfasis y vamos a encontrar algo muy importante. ¿Cuál es el acceso, si queremos llamarlo en este lenguaje, acceso, entrada, llave a esta gracia? Vemos que lo hace la fe. Recuerden, cuando escuchen la palabra fe, estamos hablando de que está diciendo el vivir una vida en fidelidad. Vamos a tener que expandir nuestros conceptos en expresiones de palabra, porque aquí muchas veces pensamos que la fe simplemente es un asunto de declarar la palabra y quedarnos quietos. No. La fe es verdaderamente vivir una vida en fidelidad, accionada, vivida, como un testimonio vivo de lo que hemos creído por la palabra. Porque recuerda, la fe viene por el oír y oír la palabra. Pero cuando la accionamos y comenzamos a vivir en obediencia a ella, nos catalogamos como fieles. Entonces, una vida de fidelidad nos da acceso ¿a dónde? A esta gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo, favor, inmerecido, poder adherido a tu vida. Porque gracia es el poder de Dios impartido a tu vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero no es todo lo que Pablo quiere darnos a conocer, sino que también dice en la cual estamos firmes. Porque la gracia
es poder de Dios. Recuerden esto. La gracia es el Espíritu Santo. Entonces la vida de Él en nosotros nos fortalece. Muchas veces el apóstol Pablo sabe usar este término, decir, os encomiendo a la gracia capacitadora, a la gracia multiplicada. ¿Por qué? Porque Pablo comprendía este lenguaje, el judío comprendía este lenguaje, que lo que estaba diciendo en verdad es, yo os encomiendo a la dirección del Espíritu Santo, os encomiendo a la triple porción de su presencia para que vayas en bien. Entonces estamos nosotros en este pasaje del verso 2 entendiendo esto, que por causa de esa gracia estamos firmes, no menguamos, no caemos, podemos tener tentación, podemos tener adversidades, pero nos mantenemos fuertes en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dijo Efesios, y la supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo entre los muertos está en vosotros. O sea, estamos hablando que ese poder extraordinario que levantó a Cristo ha venido a morar a nuestro corazón. Y ese poder nos da firmeza, nos da madurez, nos da convicción, nos da certeza. ¿Y qué va a hacer esto? Nos da firmeza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa cuando escuchamos este término de la esperanza en la gloria de Dios? Lo que está diciendo es que nos gozamos cada día porque nos parecemos a Él, porque vamos a ver cumplimiento de lo que Dios dice. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la esperanza de la gloria de Dios significa lo que Romanos se anunció diciendo, y la creación toda espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la gloria de Dios es la manifestación de su presencia en la tierra, pero en este caso lo está haciendo a través de hombres que han caminado en fe, en fidelidad, en obediencia, y que han reconocido la gracia, han confiado en su gracia, han depositado su confianza en la fe capacitadora, han confiado en la gracia multiplicada y en otras palabras, se han dejado guiar por la presencia del Espíritu Santo, y ahora ellos están caminando en esa gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Significa que ellos ya comenzaron a mostrar las señales que hay para los que han creído en su nombre. Entonces, si nosotros comenzamos a ver este aspecto, el verso 3 añade más. Y no solo esto, dice, recuerden esta palabra. Y no solo esto. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oh, qué tremendo esta palabra. En las tribulaciones. Oh, la palabra que expresa aquí es nos gloriamos. Aleluya. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes gloriarse? Gloriarse significa estar en adversidad, en prueba, en tentación, decir gloria a Dios, Señor, no voy a ceder. Oh, gloria a Dios, Padre, voy a orar, no importa, como decía el salmista David, no temerá mi corazón aunque un ejército venga a mi diestra y a mi diestra y a mi siniestra, porque Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Eso es lo que significa cuando nosotros decimos nos gloriamos en las tribulaciones. Podemos estar como dice, podemos estar derribados pero no vencidos. Entonces aquí vamos a encontrar algo muy importante. La tribulación significa dificultades, necesidades, problemas. Podemos encontrar muchas circunstancias, pero ¿sabes qué dice? Nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que dice la palabra que Dios no nos probará más allá de lo que nosotros no podamos resistir. Entonces sabemos que Dios tiene el control de todo. Y ¿sabes qué decimos? Diablo, tú no puedes tocar mi vida, tú no puedes verdaderamente ni lastimarme, porque mi vida está en Cristo. ¿Sabes? Cuando tú reconoces la soberanía de Dios en tu vida, cuando tú reconoces tu dependencia en Dios, el diablo no te puede tocar, porque quedas revestido de una cobertura extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque estás gloriándote en Cristo. Y ese poder que está en ti sale a manifestarse con autoridad. Es por eso que muchas veces has podido ver algo extraordinario en tu vida. Puedes haber tenido problemas, pero te pusiste de rodillas, comenzaste a orar con una autoridad que nunca antes la tuviste. Una convicción tan fuerte en tu vida que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Claro,
Eso es la manifestación de la gracia de Dios en tu vida. ¿Y qué? Y sales de ese tiempo, de esa atmósfera de oración, de intercesión, de guerra espiritual, y sales con un concepto diferente de ver la vida, un concepto diferente de ver los problemas, un concepto diferente de hablar, de pensar. ¿Sabes por qué? Porque he sido revestido de esa gloria que dice que nos gloriamos en esperanza, nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que aún revelación a través de los problemas, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Qué tremendo es su obra de Dios en nuestra vida. Y dice, y no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabes? Es el sello que va a determinar verdaderamente que nunca estarás solo. Tendrá el sello de su amor, de su paz, en medio de tus circunstancias, adversidades. Porque el amor de Dios tiene paz. Y sabrás en tu interior que Dios tiene el control de todo. Aunque los que estén a tu lado se aflijan, aunque los que estén alrededor tuyo te desesperen, tú estarás quieto y confiado en Dios. Porque has entendido que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Y Pablo está anunciando esto. Está diciéndonos que verdaderamente la tribulación trae paciencia y que la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sabes? Nadie más puede confiar en Dios si no ha sido alguien que ha sido procesado, alguien que ha sido tratado por Dios, a través de circunstancias, de adversidades. ¿Sabes? Jesús expresó una palabra muy grande cuando dijo, las rameras van delante de vosotros, le dijo a los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque ellas tenían necesidad y hambre de Dios. Ellos aprendieron a creerle a Dios en medio de todas sus circunstancias. Es que cuando no se tiene nada, es donde se aprende a creer y a aferrarse a Dios. Pero cuando hay abundancia o cuando hay lo que necesitas, no necesitamos de Dios. Porque estamos seguros, estamos confiados. Y ponemos a Dios en segundo lugar en nuestra vida. Ya no oramos, ya no buscamos, ya no leemos la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque ya no sentimos el hambre, ya no sentimos la necesidad, porque hemos saciado el cuerpo. Y hemos adormecido al espíritu. Y ese es un peligro muy grande, de verdad. Es un peligro demasiado grande. Pero dijo Jesús que las rameras van delante de vosotros porque ellos no tenían nada, no tenían que confiar. Ellos aprendieron como las aves a aferrarse en Dios. Y aprendieron a tener sus alimentos, aunque ellos no siembran ni ciegan, pero siempre tienen su comida. ¿Sabes? Esta palabra expresa esto. Expresa esta verdad. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. ¿Sabe qué significa cuando expresa la palabra? Porque Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos, cuando expresa en el capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estaba diciendo que todo ser humano era incapaz de caminar agradándole a Dios. Por eso que aún estando en la ley no pudo salvar a nadie, ni perfeccionar a nadie. Por más sacrificio, por más rito que hagan, la ley nunca perfeccionó a nadie, ni nunca pudo salvar tampoco. Pero cuando viene Cristo, aún nosotros siendo débiles, y Él murió por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Lo que va a hacer es lo que dice el verso siguiente. Y lo que este verso 6 está expresando, en otras palabras, podemos decirlo en esta corta frase. Que los transgresores, o sea, aún un impío, es un transgresor de la ley. Y por causa de eso, merecía morir. Pero el verso 7 nos responde a lo que este verso 6 quiere darnos a conocer. Ciertamente
¿Apenas morirá alguno por un justo? Wow, una pregunta tan extraordinaria. Una pregunta que se nos hace a todos nosotros. ¿Apenas morirá uno? Dice, ¿morirá alguno por un justo? ¿Darías tu vida por tu hermano, por tu prójimo? Si queremos entenderlo en este lenguaje. ¿Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno? Pero acá encontramos, mas Dios, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, dice la palabra, pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que recuerden esta palabra muy importante en sus corazones. Nadie pagó por ser salvo. Y nadie tuvo que hacer algo para tenerlo. Y tampoco nadie deseó venir a Él. Él nos ha traído. Pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, déjame decírtelo. Te trajo a través de problemas, te trajo a través de adversidades, dificultades, enfermedades, cualquiera que sea tu problema. Pero Él te trajo a su presencia, a su gracia. Usó el recurso que estaba al lado tuyo, un hermano, una hermana, para hablarte de Él, pero el Espíritu Santo se reveló a tu corazón para hacerte entender que tu vida no puede seguir si no tienes esa paz, ese amor de Él en tu interior. Y cuando Él hizo eso, ¿sabe lo que está diciendo entonces? El cumplimiento de este verso. Cuando dice la Escritura que verdaderamente más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que alguien tomó tu lugar. Y tú tomaste ese lugar de Dios. Qué tremendo. Para cumplir lo que dice Efesios 1:3, ¿verdad? Que estamos nosotros sentados en lugares celestiales. Pero el verso siguiente comienza a traernos mucho más de lo que nosotros queremos entender. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No solo te trajo, te aceptó, no solo te dio afiliación, no solo te trajo adopción, redención, justificación, no solo te trajo el hecho de venir a Él, estas cosas, sino que también te libró de la ira de Dios. Algo que estaba establecido por causa del pecado que había en el hombre, algo que habíamos heredado por nuestros padres, algo que se nos había sido otorgado por nuestras generaciones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar este verso de Romanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es verdaderamente algo muy, muy serio. ¿Por qué? Porque dice, estando ya justificados antes, y por Él seremos salvos de la ira. Qué tremenda esta palabra. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Esto no lo hicimos nosotros, repito. Esto se nos fue dado por gracia. Esto se nos fue otorgado por misericordia. ¿Y para qué? O mejor dicho, ¿cómo logramos eso? Bueno, eso viene a través de la muerte de su Hijo. Porque Jesús fue el puente entre el hombre y Dios. Recuerden que el primer hombre pecó. Y por causa del pecado, según Romanos 3:26, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado. Pero Jesús vino a traernos el nexo. Jesús vino a abrirnos el velo del lugar santísimo. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios con libertad. Y eso tiene que ver con algo muy importante, porque esto tiene que ver con la reconciliación y entender que la salvación de nuestra vida nos fue regalado a través de la obra de Jesús. Y para asegurar esa salvación, Él nos regaló su gracia. Traduzco, Él nos dio a su Espíritu Santo, para que viviéramos en esa dimensión, para mantenernos bajo ese nivel de vida con Dios, en su comunión, en su
presencia para vivir aún con esa mente de Cristo, para vivir aún con todas las armaduras de Dios, para vivir aún con esa unción del Santo que Él nos entrega. ¿Cómo logramos eso? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Sino también nos dice, el 11 dice, el verso 11, no solo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien nos hemos recibido ahora la reconciliación. Este es un tema muy hermoso, definitivamente. Esto tiene que ver con algo que de repente muchas veces en la vida hemos perdido el significado de la obra de Jesús, porque no hemos visto la magnitud de su obra en nosotros, porque no hemos valorado lo que Jesús ha hecho en nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo, no sabemos cómo es que llegamos a tenerlo y qué fue lo que pasó para tenerlo. Nunca preguntamos eso. Si tenemos verdaderamente la pasión y el hambre por la palabra, muchos sabemos, no sabemos ni cómo lo hemos logrado tener. Si tenemos los dones, no sabemos cómo logrado. Si estamos en la iglesia, no sabemos ni siquiera cómo es que pasó eso, porque desconocemos la obra, la operación del Espíritu Santo y el acceso que nos ha traído a través de Jesús para ser ahora partes de su cuerpo y ser miembros de su cuerpo que se llama iglesia. Nunca olvides qué tan grande es tu Dios y todo lo que ha hecho por ti. Porque lo que Él expresa por su palabra es extraordinario. Es algo que yo creo que después de esta verdad nos va a costar mucho quedarnos quietos. ¿Sabes por qué? Porque su obra es incomparable en tanto en acción y en redención y en justificación, en filiación. Y ¿sabes? Todo lo hizo por ti. Sí, todo lo hizo por ti. Porque si nosotros vemos el verso 12, que tiene que ver el origen y el inicio de cómo el pecado entró y cómo el pecado fue verdaderamente, fue arrancado de nuestra vida, nosotros vamos a darle mucha gloria a Dios por esto. Por eso dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, bueno, pues la paga el pecado, la muerte, las consecuencias. Toda desobediencia es pecado, toda rebeldía es pecado, todo lo que se hace fuera de la palabra es pecado. Y por causa de eso merecemos la muerte. Diremos, bueno, yo sigo pecando y no me he muerto, pastor. No, sí, ya comenzaste a morir espiritualmente. No te das cuenta que ya no quieres escuchar la palabra, ya no te das cuenta que no quieres orar, ya no te das cuenta que no quieres leer la Biblia, ya no quieres vivir en una vida de santidad y no te das cuenta que te estás muriendo espiritualmente. Y el resultado final de esa vida es la muerte física. Son los que no entendías. Pensabas que eso era normal porque el mundo vive así. Pero a la luz de Cristo, está como dice la Escritura en Apocalipsis, tiene el nombre de que vive, pero estás muerto. Entonces tenemos que reflexionar. Tenemos que cambiar. Y esa muerte, con el pecado del primer hombre, no solo quedó con él, sino que se le fue impartido a todas sus generaciones. Dice, así que la muerte pasó a todos los hombres. Escúchalo bien. Ese juicio no solo quedó contigo, con el primer hombre, sino lo heredó a todas sus generaciones. Y por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, pero acá aclara algo muy importante. El apóstol Pablo dice, porque donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Y volvemos a este tema entre la ley y hablamos entre la ley y la gracia. Qué importante había sido eso, ¿verdad? Definirla, entenderla. Porque el verso 14 trae esta verdad. Y nos dice, no obstante, el reino de la muerte desde Adán, ¿hasta dónde? Sí, exacto. Hasta Moisés. Así es. Porque reinó la muerte desde Adán, desde Génesis hasta Éxodo. Hasta que vino la ley con Moisés. ¿Se dan cuenta de esto? Aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Santo Dios. ¿Qué es lo que se entiende cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura cuando dice,
aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. ¿Sabes cuál fue la manera de la transgresión de Adán? Bueno, esto es una pregunta que lo estamos sacando del verso 14, pues, porque una pregunta que necesita ser respondida en nuestra vida. ¿Qué significa cuando Pablo expresa esta palabra y los que no pecaron a la manera de la transgresión? ¿Sabes qué es transgresión? Para empezar, es pisotear, es despreciar. ¿Y sabes qué fue la transgresión de Adán? Es que a Adán se le confió el huerto. Se le confió los árboles de la vida y la ciencia. A Adán se le confió el gobierno en la tierra. ¿Y cuál fue su transgresión entonces, pastor? Su transgresión fue traición. ¿Cómo llamarías tú cuando tú le depositas todo lo que tienes a una persona y de noche a la mañana te lo desaparece todo? ¿Cómo lo llamarías tú? Traición, ¿verdad? Pues esa es la transgresión de Adán. Porque el reino se lo dio a Satanás por causa de su pecado. A pesar que se le fue dicho que de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero no comerás de ese árbol que está allí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oh, muchos dirían, pero él no sabía. No, sí, ya se le había dicho. Se le había advertido. Pero él despreció lo santo de Dios. Él consintió complacer a su mujer y comer de aquel árbol que se le dijo que no debía de comer. Eso es la transgresión de Adán. Pero acá hay un punto que tenemos que definir, porque, ojo, si bien es cierto, la Escritura muestra esto, pero si hay algo que decir de Adán, fue un pecado directo a Dios. Directo. Porque dice que Dios bajaba al atardecer bajaba a conversar con Adán. O sea, estamos hablando de que su pecado fue tan grande, su traición fue tan grande, porque un día el Señor bajó al huerto y encontró allí a alguien que lo habían echado del cielo, ahora proclamando todo lo que se le dio al hombre como propiedad suya. Qué tremendo. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que traicionó a Dios y esa traición fue una transferencia de poderes, de gobierno, de dominio, de señorío sobre este mundo. Porque el pecado es un derecho ilegal que se le otorga a alguien que está esperando que tú lo establezcas. Y para él es suficiente esa actitud para reclamar, apropiarse de esa forma ilegal. Qué tremendo. Esto tenemos que definirlo. Pero dice la Biblia que Dios se lo manifestó a él de una manera directa. Pero lamentablemente Adán pecó directamente contra Dios y ahí en adelante toda su descendencia heredó esta inclinación al mal. Si tú te pones a mirar desde la genealogía de Adán, lo que encontramos es nada más y nada menos que un hijo que salió matando a su hermano porque tenía la semilla de maldad dentro de él. ¿De dónde salió eso? De los padres. Aquí se cumple la transmisión genética de la maldad de los padres hacia los hijos. Sí, porque toda su descendencia heredó esta inclinación. Y aunque el pecado fue directamente en un sentido, y en alguna manera heredó toda la inclinación del mal. Y si nosotros seguimos leyendo en el verso 14, se nos va a aperturar mucho más de esta verdad. Dice, no obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés. Una vez más nos toca este punto. Hasta Moisés. Aún en los que no pecaron de la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión. ¡Wow! El regalo, el enviado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, ¿qué dice? Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de un hombre
¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Aquí hay una comparación entre Adán y Cristo. Miren, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzáramos a evaluar qué activó Adán, muerte y muerte en sus generaciones, traición. Esto nos condenó como seres humanos. Nos dejó bajo otro gobierno. Adán empezó el gobierno de Dios, bajo la cobertura de Dios, pero el pecado lo cambió de posición. Dejó lo divino y agarró lo terrenal. Porque recuerdan que él comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Él comió ese árbol de tal forma que lo hizo más humano que espiritual. Y eso lo hizo cambiar de posición, de cobertura, de autoridad, de dominio. Es por eso que cuando Dios vio su transgresión, ¿qué hizo? Lo sacó del huerto. Los sacó, los echó del huerto. Porque ese lugar es para gente que está en ese nivel espiritual. Porque de ahí perderían toda capacidad, sensibilidad, habilidad divina. Porque lo terrenal siempre bloquea lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice esta verdad. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas sé lleno del Espíritu Santo. También se nos ha dicho esta verdad, que nosotros tenemos que aprender a ser espirituales, porque el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Entonces lo que pasó con Adán en esa transferencia de posición, de gobierno, señorío, lo volvió más humano. Perdió sus capacidades. Ya era un hombre que no podía tener la facultad de permanecer en el huerto, porque el huerto era un lugar celestial. Y él se determinó ser humano, por eso tenía que ser echado. Y comenzó a entrar ya de un gobierno divino a un gobierno terrenal. ¿Y quién estaba en este mundo? Bueno, Satanás. Satanás estaba gobernando este mundo, y para muchos de repente esta palabra puede hacer un escándalo en su cerebro, pero te aseguro, si hay algo muy importante que vamos a entender, es que verdaderamente lo que está pasando en este punto de este pasaje es que verdaderamente ahí estamos viendo un obrar, un cambio tan grande en su posición y su condición de Adán, que lo hizo ponerse en otra posición, y eso cambió su presente y su futuro. Porque si tú puedes ver en un inicio su capacidad de Adán, imagínate, cuando Dios le dijo, Adán, ponle nombre a todas las aves en el cielo, a toda bestia que está en la tierra y a todo animal que está en las aguas. Yo te pregunto, ¿tú harías eso? ¿Tú ves su potencia que tenía Adán? Ojo, Adán tenía la mente de Cristo. Era extremadamente. Él podía ver a Dios y conversar con él cara a cara. Pero el pecado, ¿qué hace? El pecado bloquea tu comunión con Dios. El pecado te vuelve más humano, ya no divino ni espiritual. Por eso es que para tener una relación con ese Dios santo, tenemos nosotros que comenzar a entender que el pecado desfigura la imagen de Cristo en tu vida. Pero vivir en la santidad te acerca a Dios. Vivir en la fe, en fidelidad, te acerca a Dios. Porque todo empieza con una vida de obediencia. Si tú lees en Primera de Samuel, cuando dice la Escritura, más que sacrificio, yo quiero obediencia. Más que holocausto, quiero conocimiento de Dios. Esto es lo que todos nosotros tenemos que entender en la vida. Y si nosotros olvidamos lo que estamos hablando en el verso 15 y olvidamos que verdaderamente ese don no fue como la transgresión que cometió primero, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, que esos muchos, para los muchos en la gracia del don de Dios, es un hombre el que logró eso, y es Jesucristo. Y con ese don sucede que, como el caso de aquel que uno que pecó, activó juicio, condenación. Bueno, este hombre justo, que este hombre que se conoce como el don, también activó cosas nuevas.
Y aquí vamos a encontrar algo muy extraordinario. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que este don no sucede como el caso de aquel que pecó, dice la Escritura, el verso 16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero por el don, dice la Escritura, vino a causa para muchas, dice, por causa de muchas transgresiones para justificación. Adán trajo juicio, condenación, miseria, por cambio de gobierno, de posición, de cobertura. Bueno, con este don que es Jesucristo, te trajo primero lo que activó justificación, redención, santificación, filiación, adopción, cambio de posición de cobertura, de gobierno. Oh, mira todo lo que has ganado. Mira todo lo que acabas de ganar tan solo porque has creído. ¿Entiendes eso? ¿Cuál es el contraste en este aspecto? ¿Por qué es más grande lo que hizo Jesucristo que lo que hizo Adán? Porque por causa de un solo pecado trajo condenación a muchos, pero en el caso de Jesucristo muchas transgresiones se pagaron con la obediencia de uno solo y fue más grande lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque con el otro Adán, el primer Adán nos condenaba, con este segundo Adán nos perdona. Toda la falta, transgresiones, rebeldía, y se nos perdona todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El verso 17 comienza a enseñarnos a decir esta verdad. Pues por si la transgresión de uno reinó la muerte, claro, por Adán, más reinará en vida por un solo hombre, quien es Jesucristo. Los que recibieron la abundancia, miren que esa es la palabra, los que recibieron la abundancia de la gracia. Ojo, acá expresa esta palabra abundancia. Esto es algo que debes entender en tu vida. Sí, debes comprender. Porque Dios no te dio con medida, sino que Dios te dio desmedidamente. Él te ha dado toda capacidad, Él te ha otorgado todo poder, Él te ha otorgado toda gracia, Él te ha otorgado todo su reino a tu disposición. Pero ¿cuántos sabemos eso? ¿Cuántos nosotros estamos comprendiendo esta verdad? Porque la abundancia de esta gracia y del don de la justicia, según lo que enseña este pasaje de Romanos, así como por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, de la manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oh, qué tremendo es su obra de Jesús. Qué maravilloso. Qué maravilloso es comprender esto cada día más en nuestra vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Pero por la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué dice la palabra? Abundase. ¿Sí? ¿Y cuánto más el pecado abundó? Incomparablemente. Pero dice, pero que por la gracia sobreabundó. Sobreabundó. Está yéndose a un nivel mucho más grande. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por eso vamos a encontrar ese contraste. Cuando el enemigo te acuse y te haga ver que de repente tu pecado es imperdonable, recuerda esta palabra. Cuando Isaías dice esta verdad, aunque tu pecado fuera rojo como la grana, Dios es fiel y justo para volverlo como la blanca lana. Y cuando el enemigo salte sobre tu mente y te haga creer que ya todo está perdido, recuerda esta palabra, que Jehová no quebrará la caña cascada ni el pabilo que humea. ¡Ja! No importa cuán torcido te encuentres o cuán herido creas que te encuentres, el Señor irá atrás de ti para enseñarte que todavía hay esperanza para volver a hacer las cosas que Él te mandó a hacer. Eso se llama gracia. Gracia, iglesia. Eso se llama gracia incomparable. Gracia abundante.
O gracia multiplicada, porque no lo merecías, pero Dios te la dio, te fortaleció, te lavó, te justificó, quitó el pecado de tu ser, de tu mente. Ahora caminas sin sentir nada de esas cosas, solo un deseo profundo de buscar su presencia. Es decir, cuando se añadió la ley, que fue lo que se hizo, se añadieron más posibilidades de condenar al ser humano. ¿Por qué? Porque sin ley no hay transgresión. Y es verdad. Pero aquí encontramos algo tremendo. ¿Por qué? Porque una vez que hay más leyes, hay más pecados, más reglas, más normas, más se transgiere. Pero cuando no hay normas, reglas, no hay pecado. ¿Por qué? Porque la ley es un poco como un ejemplo, podemos decir. Es como un vaso de agua. Un vaso de agua con arena. ¿Y qué pasa con la arena? Si la dejas reposar en el vaso con agua, ¿qué va a pasar? Se sienta la arena, ¿cierto? ¿Y qué pasa si después metes una cucharita y la mueves? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, tengo una idea muy clara de lo que va a pasar. Otra vez se va a poner turbia. ¿Y qué pasa si la ley se introduce? Tú y yo no nos damos cuenta de nuestra maldad y nuestro pecado, y cuando conocemos la ley, pero cuando empieza a examinar la ley y te das cuenta de todo lo que se debe y no se debe hacer, entonces te das cuenta de que necesitas a alguien que te justifique. Y ahí está la grandeza de Dios, porque la ley te dice, mereces la muerte, pero ahí es donde reconoces que necesitas a alguien que te pueda salvar, por instinto. Y ese es Jesucristo. Porque su gracia ha sobreabundado para con todos los que han creído a Él. Qué tremendo. Qué maravilloso es comprender este aspecto de este pasaje del libro de Romanos. Porque todo lo que nos quiere enseñar es esa maravillosa obra que Jesús logró en la cruz de Calvario por ti y por mí. Si lo ignoras, Él te ignorará. Pero si le crees, Él te honrará. Es importante que nosotros tengamos presente esta palabra, porque esta palabra nos puede enseñar algo grande en la vida. Y es lo que el Señor nos expresa cuando Él nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Muchas veces olvidamos esa gracia incomparable que Dios tiene para nosotros. Muchas veces olvidamos cuán grande es ese amor de Dios por todos nosotros. Y a veces cuando ignoramos nosotros esa gracia de Dios, que es incomparable para con todos nosotros a través de la vida de su Hijo Jesucristo, nos alejamos de todo lo que Él ha preparado para ti y para mí. Y esto trae tantas consecuencias en nuestra vida que a veces ni siquiera cuenta nos damos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces nos acomodamos tanto a nuestra vida humana que ni siquiera cuenta nos damos que ya salimos de esa gracia incomparable. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está hablando aquí en el aspecto del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, está hablando de la persona de Jesús en todos sus beneficios por causa nuestra. O sea, los beneficios que Jesús logró en la cruz del Calvario es para nosotros. Toda capacidad, toda potencia preparada para aquellos que lo aman, para aquellos que lo aceptan, para aquellos que están determinados a vivir en esa verdad. Y empieza enseñándonos que nosotros no podemos ignorar esta verdad. Lo que trajo el primer Adán y lo que trajo el segundo Adán. Porque hay dos naturalezas, una naturaleza caída y una naturaleza vivificante, que es la de Cristo. El segundo Adán. Y que
el vivir en esa naturaleza del primer Adán caído, trae condenación, trae muerte, pero la segunda naturaleza de ese Adán, que es Jesucristo, trae vida y vida eterna, que trae sobre nosotros aceptación, repito, trae sobre nosotros aprobación divina, trae capacidades de poderes en nuestra vida para vivir, como dice la Biblia, siendo representante del Dios vivo aquí en la tierra. Pero nosotros nunca debemos olvidarnos de esto. No. Nosotros nunca debemos confiar en esa vieja naturaleza. Porque si es verdad, la Biblia nos enseña, nos dice que Dios condenó el pecado, ¿dónde? En la carne. Y depender de esa carne es morir. Y cuando expreso la palabra carne, hablo de lo que es la propia naturaleza humana. Sentimientos, emociones, sensaciones. Y si aprendemos a vivir bajo esos sentimientos, emociones y sensaciones, nunca seremos aptos para con Dios. Nunca seremos capaces de poder ser aceptados por Dios. Porque humanamente la carne nunca será aceptada por Dios. Porque Romanos, el apóstol Pablo mismo en esta carta la vamos a leer porque él dice, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y los dos no se pueden llevar. Entonces es un peligro vivir en esa naturaleza caída de Adán. Vivir y depender de esa naturaleza. Pero dice la Escritura, el segundo Adán, hablando de Cristo, ese Cristo vivificante, con abundante gracia y con gracia multiplicada y aún con justicia, con redención, con justificación, con adopción, con filiación, que prepara, te equipa, te instruye, para que tú lo representes aquí, para que tú seas su embajador en la tierra, su representante del Dios vivo, como dije delante, en esta tierra, no con palabrerías, como dice el apóstol Pablo, sino con poder y demostración en el nombre de Jesús. Y sabes, esto es lo que el mundo necesita. Y Pablo está definiendo en esta carta a los romanos esta verdad. Una verdad, un fundamento básico. Escúchame lo que te digo. Fundamento básico. El ABC. Simplemente es ABC. De repente te asombres con esta verdad. Pero es el ABC del Evangelio. Es como ignorar a tus padres que te dieron la vida y que te trajeron a este mundo y tratarse de querer vivir bajo la cobertura del vecino. Oh, qué tremendo es eso. ¿Qué te va a dar el padre del vecino? Nada. No es tu padre. No hizo nada por ti. Lo único que él va a hacer es abusarte, sobrepasar tu confianza de repente o incluso hasta explotarte físicamente. Pero tu Padre verdadero, Él te va a instruir, te va a guiar, te va a llevar a su propósito, va a impulsar tus capacidades, va a invertir en tus sueños. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y tenemos que entender esta verdad. No aprender a depender de esa naturaleza, de esa carne caída, sino aprender a depender del Espíritu. Aunque muchos dicen, oh, pero ¿qué es eso? Es que es difícil caminar espiritualmente. Oh, de repente estás pensando lo que te estoy diciendo, es que estés volando por ahí, o que levites, o que estés hablando lenguas multilenguas. Escúchame, yo no estoy tratando de enseñarte esto, aunque sí es una señal de los que son espirituales. Pero lo que te estoy diciendo es que aprendas a vivir en la obediencia a la palabra, que te hace espiritual, te hace tener la capacidad de mantener esa comunión con Dios y aprender a depender de Él. De tal forma que nunca puedas volver a tener miedo por el mañana, ni tener miedo por las circunstancias, sino que en todo tiempo puedas ver a Dios obrar a favor tuya. Eso es lo que te estoy diciendo cuando te digo esta palabra.
ser espiritual es entender lo que otros no entienden. Otros se afligen y se anuncian. Por eso Tesalonicenses le dice el apóstol Pablo, dice que no, ¿por qué te entristeces? Como ellos que no tienen esperanza. Pero tú recuerda que aquellos que murieron, dice, no, volverán con el Señor. Volverán. No te entristezcas, ¿sabes? Ese es tener la mente del reino. Ese es tener la mente de Cristo. Está entendiendo que de repente lo que perdiste, mañana se va a volver en ganancia. O lo que pasaste, se va a volver en experiencia y revelación de parte de Dios. Porque eso que dice Romanos, que todas las cosas te ayudan a bien conforme a su propósito eres llamado. Y cuando tú entiendes eso, no te vas a afligir, no te vas a amargar, no vas a culparle a la gente. No. Eso vas a decir gloria a Dios. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tienes la vida de Dios, cuando tienes la naturaleza de Dios, cuando tienes la vida espiritual de Dios, tú entiendes las cosas, entiendes la vida, valoras lo que es primero y aprendes a no confiar más en esa naturaleza vieja, porque en esa naturaleza vieja muchos te van a golpear, muchos te van a insultar, muchos te van a odiar, te van a aborrecer. Pero ¿sabes qué va a hacer siempre esa naturaleza vieja? Va a querer manifestarse, pero como estás en una vida de comunión con Dios, en una vida de obediencia, eso va a menguar y la nueva naturaleza va a tener el poder para bendecir a los que te maldicen y a los que te ultrajan. Y a los que abusan de ti, cuando te dicen carga una milla, tú en tu amor vas a decir, voy a cargarle 2 millas. Porque la vida espiritual te capacita para poder lograr alcanzar ese nivel de dimensión que trae la obediencia a su palabra. Y no lo vas a hacer porque lo sientas. Lo vas a hacer porque eso es bueno y agradable a Dios. Lo vas a hacer porque el Señor te dijo, nunca te canses de hacer las cosas como para Él. No importa quién sea. Tu enemigo, tu adversario, no sé. Nunca te canses de hacer el bien, nunca. Y hacer las cosas como para el Señor. No importa qué cara tenga o qué cosas haya hecho. Pero te aseguro que cada vez que logres obedecer la voz de Dios, algo grande, extraordinario se manifestará en tu vida. Porque no en vano dice la Escritura en Deuteronomio que hay bendiciones a la obediencia. Y es que los que aman su nombre, los que aman su palabra, Él y el Padre irán a manifestarse a su vida. Oh, qué tremendo. Qué tremenda obra Dios va a hacer contigo, con cada actitud tuya, con cada verdad que ahora se está manifestando a tu vida. No volverás a ser igual. Estarás bajo otro gobierno, otro señorío, otro poder, y a eso se le llama espiritualidad. No aquel que habla 10 lenguas y después está pecando, o que está profetizando y después está maldiciendo a su hermano con esa misma boca. No, lo que te estoy hablando es algo mucho más real. Por eso muchas veces el apóstol Pablo tiene que hacer en Corintios, dice, no, si alguien habla en lenguas, también interprete. Porque en verdad yo hablo más lengua que todos, pero prefiero decir 5 palabras bien entendibles que 1000 palabras en lengua y que nadie me entienda y nadie glorifique a Dios. Pero si hablas en lengua y también interpretas, para la gloria de Dios es. Ahí hay una dimensión muy importante que todos nosotros tenemos que comprender. Y este pasaje de Romanos, del verso 17 y 18, nos está enseñando estas cosas. A no olvidarnos. ¿Cuál es tu posición y cuál es el lugar donde tú tienes que quedarte? Donde tú tienes que vivir. Donde tú tienes que establecerte. ¿Y qué gobierno debe haber en ti? Si por un hombre primero entró el pecado y por ellos a todas sus generaciones, por el segundo Adán también va a entrar la gracia y la gracia abundante, la gracia multiplicada.
Este capítulo 5 que acabamos de nosotros de ver en esta oportunidad tiene que ver en este nivel, tiene que ver con esta verdad que acabamos de escuchar. Es por eso que hoy más que nunca vamos a darle gracias a Dios por toda esa riqueza que nos está manifestando a través de estos estudios. Y yo sé que tienes mucho que reflexionar y mucho que agradecer a la vez. Porque lo que Jesús hizo por nosotros es incomparable. Estaremos viendo más adelante, capítulo más adelante, mucho más con mayor amplitud, ese aspecto de la gracia, ese aspecto de la justificación, de la identidad, el aspecto de tu posición. Vamos a tener que ver. A la vez también el peligro del pecado, de una forma mucho más profunda, porque en esta carta lo vamos a encontrar. Es que esta carta fue hecha para advertirnos a nosotros de lo que no tenemos que hacer. Y tenemos que cuidarnos de cometer los errores que el primer Adán cometió, para quedarnos en la posición del segundo Adán. Y para vivir allí. Y ser verdaderamente los representantes que Él quiere que tú seas. No un creyente, sino un discípulo. Alguien que sigue las pisadas de su maestro. Y te digo algo, Dios no se equivocó contigo cuando Él te trajo a sus pies. Él te conoce y sabe que tienes la capacidad para vencer a la flojera, para vencer al desánimo, para vencer a tus enemigos, para vencer a esos ataques que tienes día a día y para levantarte en el nombre de Jesús como un triunfador. ¿Por qué? Porque tienes la gracia sobreabundante sobre tu vida. ¡Wow! ¿Te lo interpreto? Tienes el poder del Espíritu Santo de una forma abundante en ti. Déjalo que fluya ahora. Déjalo que se manifieste ahora. Déjalo que tome gobierno sobre tu vida y tu casa. Déjalo. ¿Cómo lo hago, pastor? Claro. Aprende a confiar. Aprende a obedecer. Aprende a depender de Él, no importa cuán duro sea o tu carne quiera. Porque sí, la carne te va a llevar a estar pegado 3 horas en una película, pero 5 minutos en la Biblia. Vence a ese pensamiento y deseo y quédate esas 3 horas leyendo tu Biblia. Aprende a conocer la mente de Cristo y a ser sensible a sus deseos. Yo te aseguro que si tú estás dispuesto a ese reto de vivir una vida de sacrificio, instrumento útil serás en las manos del Señor. Oremos, por favor. Amado Dios, gracias te doy por este tema tan hermoso que nos ha complacido en este hermoso tiempo de estudiar esta palabra. Y sé que los que muchos van a ver este video serán, Señor, impactados por la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu justificación. Porque se está revelando de una forma tan profunda, Dios, que tu justicia permanece para siempre. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.